En el corazón de una metrópolis bulliciosa, donde el pulso de la riqueza marcaba el ritmo de la vida, se alzaba una mansión de proporciones colosales. Sus fachadas de mármol pulido y sus ventanales espejados reflejaban un cielo que a menudo parecía tan distante como el afecto en su interior. Allí residía Ricardo Valerio, un magnate cuyo imperio financiero se extendía por continentes, pero cuya presencia en su propio hogar era a menudo una sombra esquiva. Su fortuna era inmensa, un testimonio de su astucia y determinación, pero su corazón, aunque no carecía de bondad, se había endurecido con el tiempo, volviéndose distante, absorto en los vericuetos de los negocios. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. A su lado, Sofía Valerio personificaba la elegancia y la sofisticación. Su vida era una sinfonía meticulosamente orquestada de eventos sociales, galas benéficas y la búsqueda incesante de la perfección. El mundo de Sofía giraba en torno a las apariencias, la imagen impecable que debían proyectar como familia. Para ella, cada detalle, desde el corte de un vestido hasta la disposición de un florero, era una declaración de su estatus. En medio de este universo de brillo y ostentación, vivía Andrea, la hija de Ricardo y Sofía. Era una niña de ojos grandes, inquisitivos, y de un color miel que solía oscurecerse con una melancolía temprana. Su cabello, del color del ébano, caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que, a pesar de su juventud, ya conocía el peso de la soledad. Andrea deambulaba por los vastos salones de la mansión, rodeada de personal atento pero carente de la calidez genuina que tanto anhelaba su espíritu infantil. Los juguetes más caros, las muñecas de porcelana importadas y los libros de cuentos encuadernados en cuero permanecían, en su mayoría, intocados, testigos silenciosos de la ausencia de un juego espontáneo y de una risa compartida. Fue en este entorno donde Laura, una joven de origen humilde pero de espíritu indomable, hizo su entrada. Había llegado a la mansión Valerio como la nueva niñera de Andrea, una figura nueva en el ejército de empleados que servían a la familia. Sus manos, curtidas por el trabajo arduo y acostumbradas a las tareas del hogar en su modesto pueblo, poseían una suavidad y una gentileza sorprendentes. Sus ojos, de un marrón profundo y expresivo, irradiaban una compasión que contrastaba vivamente con el brillo frío de los mármoles y los cristales que adornaban la mansión. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzaron, Laura percibió la melancolía en los ojos de Andrea, una tristeza silenciosa que ningún juguete costoso o vestido de diseñador podía aliviar. Era una tristeza que hablaba de un vacío, de un hambre emocional que la fastuosidad de la mansión no podía saciar. La vida de Andrea era una rutina meticulosamente planificada, una agenda inalterable que dejaba poco espacio para la espontaneidad o el juego libre. Cada día estaba salpicado de clases de piano con un afamado concertista, lecciones de equitación en el picadero privado de la mansión y sesiones con tutores privados que reforzaban su educación en idiomas y ciencias. Todo era supervisado con mano de hierro por los señores Montalvo, los estrictos administradores de la casa. Eran una pareja entrada en años, con rostros severos y modales impecables, cuya prioridad máxima era el orden inquebrantable y el cumplimiento escrupuloso de cada norma establecida por los Valerio. Su presencia era constante, su mirada vigilante, y su palabra, ley dentro de los muros de la mansión. Los señores Torres, por su parte, ocupaban el puesto de principales empleados de la mansión. Leales hasta la médula y eficientes en cada tarea que se les asignaba, compartían la misma rigidez y el mismo apego a las convenciones que permeaban cada rincón de la vida de los Valerio. Eran los guardianes de las tradiciones, los encargados de mantener la maquinaria del hogar funcionando sin una sola falla. Su lealtad era incuestionable, pero su afecto, como el de muchos otros en la mansión, se mantenía a una distancia prudente, encapsulado por las barreras invisibles de la jerarquía y el protocolo. Laura, sin embargo, con su aguda sensibilidad y su experiencia en un mundo donde el afecto era moneda corriente, no tardó en darse cuenta de la verdad más profunda. Lo que Andrea más anhelaba no era otro regalo extravagante ni otra lección magistral. Lo que su pequeño corazón buscaba con desesperación era algo tan simple y fundamental como el afecto genuino, una muestra de cariño desinteresado.
La niña pasaba horas enteras junto a la imponente ventana de su habitación, sus ojos fijos en el horizonte, soñando con un mundo donde las risas espontáneas no fueran reprimidas, donde un abrazo cálido no fuera un gesto prohibido, sino una expresión natural del amor. Imaginaba praderas verdes donde correr libremente, con el viento en su cabello, y parques donde los niños jugaban sin la vigilancia constante de una niñera o un tutor. Su alma infantil clamaba por una libertad y una conexión humana que la opulenta prisión de su hogar le negaba. Laura comprendió que su misión iba más allá de las tareas habituales de una niñera. Su verdadero propósito era llevar un rayo de sol a la vida sombría de la pequeña Andrea. Dale like, suscríbete y comparte. Un día, mientras Andrea jugaba en el jardín bajo la atenta, pero distante, mirada de Marta, otra de las niñeras, ocurrió un pequeño incidente. Andrea, en su intento de atrapar una mariposa, tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Su llanto fue un eco de soledad en la inmensidad del jardín. Marta se apresuró a consolarla, pero su gesto fue más protocolario que genuino. Fue entonces cuando Laura, que pasaba por allí, se arrodilló junto a la niña. Sus manos no buscaron el botiquín de primeros auxilios de inmediato, sino que rodearon con ternura el pequeño cuerpo de Andrea, atrayéndola a un abrazo cálido y espontáneo. Ese simple abrazo, un gesto de consuelo maternal que trascendía las barreras sociales y los rígidos protocolos de la mansión, fue presenciado por el patriarca Bustamante y la señora Bustamante, unos viejos amigos de la familia Valerio que estaban de visita. Sus rostros reflejaron una mezcla de sorpresa y desaprobación. En ese hogar, los empleados debían mantener una distancia respetuosa, y el contacto físico más allá de lo estrictamente necesario era considerado una transgresión. Ricardo Valerio, ocupado en sus negocios, rara vez prestaba atención a los pequeños detalles de la vida de su hija. Sofía, por su parte, valoraba la discreción y la profesionalidad por encima de todo. Para ella, Laura había cruzado una línea invisible. A pesar de las miradas de desaprobación y el murmullo de los otros empleados, Laura no se arrepintió. Había visto el brillo de alivio en los ojos de Andrea, la forma en que la niña se aferró a ella con una desesperación silenciosa. A partir de ese día, Laura y Andrea desarrollaron un vínculo especial. Laura le contaba historias, le enseñaba a identificar las constelaciones en el cielo nocturno y, lo más importante, le brindaba una escucha atenta y un consuelo genuino. La influencia de Laura comenzó a transformar a Andrea. La niña, antes retraída, empezó a mostrar una chispa de alegría. Sus dibujos se llenaron de colores vibrantes y su risa se escuchaba con más frecuencia por los pasillos de la mansión. Esta transformación no pasó desapercibida para Carlos, el chofer de la familia, un hombre de pocas palabras pero gran observación. Él, que había visto pasar a muchas niñeras, notó la autenticidad en los gestos de Laura. Un día, el magnate, el padre de Diego, y su esposa, llegaron a la mansión para una importante cena de negocios con Ricardo Valerio. Su presencia era imponente, y la atmósfera se volvió aún más tensa de lo habitual. Durante la cena, Andrea, que se sentía particularmente abrumada por la solemnidad del momento, se escapó discretamente al jardín. Laura, al darse cuenta de su ausencia, la siguió, encontrándola sentada bajo un rosal, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sin dudarlo, Laura se sentó a su lado y, en un acto impulsivo, la tomó en sus brazos, meciéndola suavemente mientras le susurraba palabras de consuelo. Esta vez, el gesto fue presenciado por Diego, el hijo del magnate, un joven de espíritu libre, que a menudo sentía el peso de las expectativas de su padre. Diego, que nunca había visto una muestra de afecto tan genuina en un entorno tan formal, quedó visiblemente conmovido. La escena fue interrumpida por la llegada de Ricardo y Sofía Valerio, quienes salieron al jardín preocupados por la ausencia de Andrea. Al ver a Laura con su hija en brazos, el rostro de Ricardo se contrajo en una expresión de sorpresa, seguida de un matiz de confusión. Sofía, por su parte, estaba a punto de pronunciar una reprimenda, pero el silencio de Diego y la mirada atenta de sus padres la detuvieron. Fue Valeria, una joven escritora que trabajaba en un proyecto para la Fundación de los Valerio, quien, habiendo observado la escena desde la ventana, decidió intervenir.
Señores Valerio, dijo con una voz suave pero firme, creo que Laura solo está haciendo lo que cualquier madre haría por su hija. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron en el aire, revelando una verdad innegable. Ricardo Valerio, un hombre acostumbrado a medir todo en términos de costos y beneficios, se encontró en un terreno desconocido. La imagen de su hija, tan aferrada a Laura, le hizo cuestionar la frialdad que había permitido que impregnara su propio hogar. Sofía, por primera vez, vio más allá del protocolo y percibió la necesidad de su hija. Con el tiempo, el gesto prohibido de Laura dejó de ser un acto de transgresión para convertirse en un catalizador de cambio. Andrea floreció, convirtiéndose en una niña más segura y alegre. Ricardo y Sofía, inspirados por la devoción de Laura, comenzaron a pasar más tiempo de calidad con su hija, aprendiendo a expresar su amor de maneras que antes les resultaban ajenas. Laura, la humilde empleada que se atrevió a desafiar las normas tácitas de una mansión de millonarios con un simple abrazo, no solo cambió la vida de Andrea, sino que también sembró una semilla de calidez y humanidad en el corazón de una familia que, a pesar de tenerlo todo, carecía de lo más esencial. La historia de Laura se convirtió en un susurro en los pasillos de la mansión, un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en la conexión humana y en el poder transformador del amor incondicional. Años más tarde, Andrea, ya una joven brillante y compasiva, recordaría con cariño a Laura, no solo como su niñera, sino como la persona que le enseñó el significado de la ternura y la importancia de los gestos que vienen del corazón, sin importar las reglas o las expectativas sociales. Y en la mansión Valerio, el eco de las risas y los abrazos se convirtió en una melodía constante, un testimonio del día en que un gesto prohibido lo cambió todo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.